Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema en Mates Activas. Vamos a ver volumen de cuerpos geométricos. Ya vimos área, ya vimos todo lo que significaba la conversión de unidades. Ahora vamos a ver qué significa eso de volumen de cuerpos geométricos. Dice nuestra definición que es el espacio ocupado por un objeto. Bien, sabemos que todo lo que sea, por ejemplo, un dibujo, va a estar en una segunda dimensión, porque no podemos manipularlo, solamente podemos trazarlo, podemos observarlo, pero no es tangible. Ahora, cuando hablamos de un cuerpo, ya lo habíamos visto y habíamos dicho que es algo que yo puedo manipular, ¿ok? Algo que yo puedo tocar, que tiene profundidad, que tiene ancho y que tiene una altura. Entonces, este cuerpo geométrico va a ocupar un espacio en el mundo, en el universo. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular no solamente será el área que forma si desplegamos el objeto, o esa base que queda dibujada si la vemos desde una vista aérea, que lo que se vería en una vista aérea sería un cuadrado. Ahora vamos a ver cuánto espacio ocupa este elemento, esta caja, en el espacio. Muy bien, chicos. La primera definición es el prisma recto, que es un poliedro que posee múltiples caras y que tiene dos bases poligonales. ¿Pero qué significa poliedro? Poliedro es un cuerpo geométrico que posee múltiples caras. Por ejemplo, un poliedro es nuestra caja. Esta caja posee múltiples caras. Bien, y segundo, es un cuerpo geométrico porque es tangible. Recuerden que ustedes dirán, bueno, pero es que estos dibujos no se pueden tocar. Exactamente, esto está realizado en un segundo plano. Sin embargo, es una representación de cuerpos geométricos. De ahora en adelante vamos a trabajar con representaciones, pues si quisiéramos trabajar con el cuerpo geométrico, basta con buscar objetos de la vida real o realizar alguna maqueta con plantillas que se pueden encontrar en internet. Es un poliedro que posee múltiples caras, aquí tenemos 3 representaciones, y que tiene 2 bases poligonales. Eso quiere decir que posee como bases polígonos. En este primer ejemplo tenemos un prisma recto que posee múltiples caras y además tiene 2 bases formadas por un polígono. El polígono es el triángulo. Entonces, un dato curioso es que cada prisma recto va a tener tantas caras como lados tenga el polígono de su base. En este caso, como su base es un triángulo y aquí otro triángulo, ¿cuántas caras va a tener este prisma en sus laterales? Va a tener 3 caras. El siguiente es otro prisma recto, pero sus bases son pentágonos. Eso quiere decir una figura de 5 lados, un polígono de 5 lados que tiene todos ellos iguales. Por tanto, este prisma recto va a tener 5 caras laterales. Y por último tenemos a este prisma recto que su base son 2 cuadrados. Entonces, ¿cuántas caras va a tener nuestro prisma recto? 4 caras laterales. Bien, chicos, una vez entendido todo esto, vamos a pasar a darles nombres a cada uno de ellos. Este prisma recto recibe el nombre de prisma triangular porque su nombre va a ir asociado a sus bases. En este caso, como son triángulos, recibirá el nombre de prisma triangular. En el caso de este otro prisma, su base es un pentágono, por lo que el nombre que recibirá será prisma pentagonal. Y por último, este prisma que tiene como bases cuadrados. Como sus bases son cuadrados, entonces él recibirá el nombre de prisma cuadrangular. Así como estos, si tenemos un octágono como base, vamos a tener prisma octagonal. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. No importa si nuestro prisma está de esta manera. Véanlo así. Si tenemos una barra de mantequilla posicionada
horizontalmente, va a ser lo mismo que posicionarla verticalmente. El volumen seguirá siendo el mismo porque es la misma figura, pero en diferentes posiciones. Para saber si es un prisma recto, simplemente observar si tiene algún polígono como cara, es decir, los dos polígonos, y que tenga múltiples caras. Vamos a ver el volumen de un prisma recto. En este caso, les presento la fórmula. Volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Y aquí les dejo la leyenda. Área de la base, recuerden que la base son polígonos, es decir, que vamos a calcular, si nos dan un prisma cuadrangular, vamos a calcular el área de nuestro cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura que nos den en el prisma. Muy bien, chicos, en este ejercicio vamos a hallar el volumen de nuestro prisma recto. Primero, lo que tenemos que ver es qué tipo de base tiene nuestro prisma. Y es que nuestro prisma posee dos bases que son pentágonos, es decir, una figura de 5 lados, por lo que sus caras laterales rectangulares serán 5. Vamos a emplear la fórmula que se dio anteriormente, área de la base por altura. ¿Quién es nuestra base? Un pentágono, ¿ok? Eso quiere decir que tanto la parte inferior como la superior de nuestro prisma son dos pentágonos. Muy bien, recordemos cómo se calculaba el área de los polígonos regulares, en este caso de un pentágono. La fórmula para calcularla era área igual a perímetro por apotema entre 2. Ustedes la deben de tener en sus apuntes. Ok, entonces, rápidamente. En nuestro ejercicio nos dicen 3 centímetros. ¿Bien? 3 centímetros ¿de quién? De un lado de nuestro pentágono. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí se ubica una medida, 2 medidas, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, como nos están dando un lado, es suficiente para calcular el perímetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 5 veces el número 3, pero es lo mismo que decir 5 por 3. ¿Ok? Entonces, el perímetro, vamos a colocarlo aquí arriba, el perímetro de nuestro pentágono será 3 por 5 y eso es 15. ¿Por qué 15? Porque recuerden que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados de nuestro polígono. En este caso de nuestro pentágono sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Pero como eso sería muy extenso, sabemos que podemos hacer la multiplicación de 3 por la cantidad de lados. ¿Cuántos lados? 5. 3 por 5, 15. Bien, entonces ya tenemos el perímetro. Calculemos esta área. El área de nuestro pentágono será el perímetro, que vale 15, por el apotema. ¿Cuál es el valor del apotema? 4. Bien, y esto lo dividimos entre 2. Recuerden lo que estamos haciendo en este momento, calculando el área de la base para sustituirla en nuestro volumen. Entonces, 15 por 4 es 60. Y 60 entre 2 es 30. Como estamos trabajando con áreas, son 30 centímetros cuadrados. Este valor es el que vamos a utilizar como área de nuestra base. ¿Por qué? Porque nuestra base es un pentágono. Y ya encontramos así el área de nuestro pentágono, que sería 30 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces, después de haber hecho el procedimiento para encontrar nuestra área de la base, que son pentágonos, vamos a pasar a resolver nuestro volumen. Nuestro volumen será de la siguiente forma. Volumen igual al área de la base. ¿Cuánto fue nuestra área? 30 centímetros cuadrados. A eso le multiplicamos la altura. ¿Pero de qué altura estamos hablando? De la altura de nuestro prisma. En este caso será uno de esos lados de los rectángulos que se forman. En este caso 2 centímetros es nuestra altura. 3 centímetros era para encontrar nuestra base y 2 centímetros es la altura que nos da. Ahora bien, colocamos ese valor, 2 centímetros. Y vamos a proceder a multiplicar. Volumen será igual, 30 por 2 es 60.
y sumo los exponentes de centímetros. 2 más 1, 3. Fíjense que serán 60 centímetros cúbicos, exactamente como vimos al momento de transformar unidades, ¿ok? Estamos trabajando con volumen, es decir, que si este objeto que representamos, este prisma pentagonal, nosotros lo extraemos a la realidad y lo ubicamos, por ejemplo, encima de la mesa o de esta pizarra, nosotros nos vamos a dar cuenta de que haciendo estos cálculos, tomando sus medidas, él va a abarcar en el espacio 60 centímetros cúbicos. Muy bien, chicos, si se les hubiese dado de esta forma, es ver este dibujo de manera horizontal, es decir, como que si yo tengo el marcador de esta forma y también se las presento de esta forma. Asimismo, nos estarán dando, en este caso, estos 2 centímetros se ubicarían en uno de los lados, supongamos aquí 2 centímetros, y eso nos está indicando nuestra altura, nos seguirá indicando nuestra altura. Y también se nos dará estos 3 centímetros ubicados en cualquiera de los lados de nuestra base. En este caso, fíjense que la base está representada aquí por este pentágono. Aquí está. Y mide 3 centímetros. Entonces 3 centímetros estaría representado aquí, o podría estar representado aquí o aquí. Recuérdense que los pentágonos tienen la misma medida en todos sus lados. Entonces es, por si en algún momento les llega a aparecer algún ejercicio, no vayan a pensar que es algo diferente, sino que está en otra posición nuestro prisma recto. Así como hicimos para hallar el volumen de nuestro prisma pentagonal, podemos hacerlo con un prisma triangular, solo que la base sería más sencilla. Ahora vamos a ver el volumen de una pirámide. Es un poliedro que tiene como base un polígono y las caras laterales son triángulos. Las pirámides son aquellos poliedros, como ya se había dicho, poliedro es un cuerpo geométrico con múltiples caras. Y nosotros las hemos conocido tanto en documentales como en nuestra vida cotidiana. Bien, chicos, ahora vamos a ver el volumen de una pirámide. Y es que una pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono y las caras laterales son triángulos. Solamente va a tener una base, como lo ven en el dibujo representado, y una punta donde se unen todas esas caras laterales formadas por triángulos. Las pirámides, al igual que los prismas rectos, van a recibir el nombre según su base. En este caso, si nuestra base es un cuadrado, se llamará pirámide cuadrangular. ¿Y cuántas caras triangulares tendrá? Tendrá lateralmente 4 caras laterales, porque su base es un cuadrado y un cuadrado se caracteriza por tener 4 lados de igual medida. Ahora bien, si nuestra base es un triángulo, nuestra pirámide tendrá 3 caras triangulares en sus lados laterales y su base será un triángulo. Recuerden que la base será el triángulo y tendrá una punta. En este caso, a diferencia de los prismas rectos, las pirámides no tienen 2 bases, sino una, y al frente de esa cara tendrán una punta, que es la unión de todas sus caras laterales. Esta pirámide recibe el nombre de pirámide triangular, pues su base es un triángulo. Si es un pentágono será pirámide pentagonal, o un hexágono, pirámide hexagonal, y así sucesivamente. Muy bien, chicos, aquí les presento la fórmula para trabajar nuestro volumen. Volumen será igual a 1/3 multiplicado por el área de la base de nuestra pirámide, y eso a su vez multiplicado por la altura que nos den en la pirámide. Si es una base triangular, entonces debemos buscar el área de ese triángulo de la base. Y si es, por ejemplo, un cuadrado, buscamos el área de la base, que sería de ese cuadrado, multiplicamos por 1/3 y multiplicamos por la altura de nuestra pirámide. Pero vamos a ver mejor un ejemplo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden calcular el volumen de la siguiente pirámide. Nos dicen en nuestros datos que su altura, que es esta línea punteada en rojo, mide 6 centímetros,
La altura va desde la punta de la pirámide hasta el centro de la base, en este caso de nuestro cuadrado, 6 centímetros, y que nuestra base mide uno de sus lados 5 y otro de sus lados 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestra base es un cuadrado, es decir, que tendrá todos sus lados de igual medida. Vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Volumen será igual a ¿qué? A 1/3 multiplicado por el área de la base y a su vez por la altura. Vamos a hallar el área de la base. El área de la base será igual al área de nuestro cuadrado, ¿ok? Recuerden que el área de la base será el área de nuestro polígono, en este caso será de nuestro polígono cuadrado. ¿Cómo se calculaba el área de nuestro cuadrado? Voy a colocarlo aquí en secuencia para que no pierdan la idea. Es lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado de nuestro cuadrado? El lado de nuestro cuadrado mide 5 centímetros, por lo que vamos a colocar 5 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Entonces, el área de nuestra base será igual a 25 centímetros cuadrados. Sabiendo que hicimos toda esta reflexión de que el área de la base va a ser igual al área de nuestro cuadrado, porque ¿quién es la base? Ese cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. ¿Quién es el lado? 5 centímetros. Entonces, en un paréntesis, 5 al cuadrado, que es 5 por 5. 25 centímetros mide el área de nuestra base. Nuestra altura ya nos las habían dado y es 6 centímetros. Ahora vamos a calcular. Volumen será igual a 1/3 multiplicado por 25 centímetros cuadrados multiplicado por 6 centímetros, que vale la altura. Vamos a ver cómo se multiplicaba fracciones con números enteros. Como no tengo denominador en estos dos números, vamos a colocar el 1, porque visualmente no está, y recuerden que si no está, es el 1. Ahora bien, calculemos. ¿Cuánto será 1 por 25 por 6? 1 por 25 por 6 será igual a 150 y colocamos centímetros. Multiplicamos los 2 centímetros, es decir, colocamos centímetros y elevamos a la suma de sus potencias. 2 más 1, 3 centímetros al cubo. Ahora bien, en el denominador irá la multiplicación de todos los denominadores. 3 por 1 por 1. 3 por 1 por 1 es 3. Y simplificamos o dividimos si se puede. En este caso se puede dividir, y es que 150 entre 3 será igual a 50 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el valor de nuestro volumen? 50 centímetros cúbicos. Y esa sería toda nuestra operación.